Buenos días a todos, buenos días Pedro Gala, que está hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? Buenos ¿Cómo días. estás? Bueno, antes de nada voy a hacer una pequeña presentación de Pedro. Pedro Gala escribe, pero escribe de verdad, no con la intención de vendernos nada, sino para entenderse a él y de paso para que otros también se entiendan. Una función importante y quién mejor que él para contarnos su día a día. Pedro, como pequeña introducción. No, en mi caso lo has dicho bien. Yo escribo sobre todo para acompañar, para acompañar, para que la gente se entienda, para que me entiendan a mí mismo. Y llevo ya tiempo escribiendo. Cuando estaba en el mundo corporativo, pues la escritura era un acompañamiento, me permitía sacar cosas. Las esperas en los aeropuertos son muy largas a veces. Y usaba esos huecos para poder escribir. Cuando salí del mundo corporativo y decidí empezar como autónomo, pues decidí tomarme la escritura mucho más en serio. Entonces, llevo 2 libros publicados, el segundo se acaba de publicar ahora mismo, y digamos que la escritura y la lectura, consumen parte de mi tiempo. Mi trabajo como asesor en la transformación digital, me dedico solo a trabajar con ayuntamientos y la verdad es que me va bastante bien, me permite teletrabajar, trabajo con algunos ayuntamientos, sobre todo del norte de España y ayuntamientos aquí en Toledo y Getafe, pero me permiten tener un tiempo muchísimo más tranquilo que el que tenía cuando estaba de directivo en el mundo de las tecnologías, que era un mundo bastante durete. Total. Has dicho además una de las cosas que nos pasa mucho, ¿no? Cuando estás metido en esa rutina, en ese entorno corporativo que el día a día te va llevando, tarea, tarea. Tú en tu caso, ¿qué tuvo que pasar para que empezaras a escribir de verdad, a esa necesidad? Pues te voy a decir, a mí me ayudó bastante la pandemia. La pandemia me dediqué bastante a escribir. De hecho, el primer libro que escribí se llama Diario del Confinamiento y me hizo ver que la escritura podía ser una salida, no un pasatiempo, sino una salida muchísimo más estructurada. Justo en la pandemia decidí que había que bajarse de la noria, que llevaba ya mucho tiempo subido en la noria y que había que bajarse de ella. Entonces, la verdad es que esperé un par de años más, vi un poco cómo podría encaminar mi situación a través de otro tipo de negocios y justo el espaldarazo fue la jubilación de mi mujer. Mi mujer se jubiló a los 60 años, es profesora, y en aquel tiempo me dijo, oye, yo voy a hacer muchas cosas. ¿Me acompañas o vas a seguir en la noria dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas? Entonces, pues decidí bajarme de la noria y decidí emprender por mi parte, ya te digo, en el sector donde te he comentado, pero sobre todo decidí emprender para dedicarme a tener más tiempo para mí y para mi familia, para mi mujer y tal, y para tener más tiempo para la escritura y para la lectura. Entonces, ya te digo, en mi caso el detonante fue la pandemia. Fíjate, el caso de la pandemia, yo cuando doy charlas, formaciones en institutos, no nos damos cuenta, o quizá la gente que ya éramos adulta no lo veíamos de tal forma como lo ven muchos adolescentes, ¿no? En ese momento de confinamiento, en el momento en que tu vida personal está en contacto con tus compañeros, ¿no? Gente de tu clase, tus parejas, etcétera. Y en tu caso pasó, no en ese enfoque, pero sí relacionado con tu vida profesional, ¿no? En esa parada de decir, estos 2 meses prácticamente que estuvimos encerrados, me tienen que llevar a un cambio, y un cambio de verdad. Sí, sí, a mí ese tiempo me permitió para pensar mucho. Fueron unos meses bastante duros, porque en aquel momento yo estaba al cargo de una compañía de casi 4.000 personas y había que sacar el negocio adelante, con lo cual el comité de dirección estábamos trabajando 7 por 24. O sea, no había horario, no había horario. Había que garantizar todos los servicios que dábamos a grandes clientes, a Telefónica, a Vodafone, a BBVA y tal. Entonces fueron, te he perdido, Pedro. Ahora, te había perdido.
Sí, ahora hemos vuelto. Eso te iba a decir. Digo, genial. Por eso te decía que la pandemia me ayudó mucho a pensar. Fueron meses bastante duros, pues como te comentaba, yo estaba a cargo de una compañía de 4.000 personas y el comité de dirección estuvimos varios meses trabajando en 7x24. Fue muy duro, había que garantizar servicios bastante importantes que teníamos en clientes como Telefónica o como en Vodafone o en BBVA. Y cuando te quedabas, habías terminado la jornada de trabajo, que había días que terminabas a las 11 de la noche, pues yo había veces que ya se iban mi mujer y mi hijo a la cama y me quedaba ahí un par de orillas pensando. Y ahí nació el germen de decir, esto, Nacho, no es una vida buena. Tienes que empezar a pensar en qué hay que cambiar. Y efectivamente, ahí nació el germen del cambio que se produjo 2 años más tarde, en agosto-septiembre del 2022, y a partir de ahí mi vida ha cambiado a mejor. De hecho, no a mejor, a mucho mejor. Necesitamos un detonante. Sí que cuando hablas con gente que se lo cuestiona, ¿verdad? Esto, el decir, oye, ¿por qué dar el paso? ¿Por qué dejar esa rutina que parece como muy prefijada? Pues es que tiene que pasar algo. Y ese algo cada uno, sabemos el que nos ha pasado, podemos contarlo. Además es bueno contarlo para que la gente incluso pueda verse reflejada. Pero es algo muy personal de cada uno, ¿no? El que ocurre un momento, en tu caso como lo de la pandemia, que digas, es que si no lo hago ahora, ya no lo voy a hacer. Y aunque sea Sí. una decisión meditada, como comentas, ¿no? Que te pasaste un par de años tomando esa decisión para dar el siguiente paso, ¿no? O coges el tren en ese momento o el tren pasa. Entonces, en mi caso, pues fueron un par de años. Tienes que poner un poco cosas en valor, tienes que evidentemente pensar pues que tienes que renunciar a un salario. En mi caso era un salario de 6 cifras, renunciar a un coche de empresa, a vacaciones pagadas, a un montón de cosas, a acciones de la compañía, pero luego lo pones en valor una cosa con la otra. Y al final dices, bueno, tengo esto, pero ¿ahora qué quiero? Quiero tiempo, quiero estar con mi mujer, quiero estar con mi hijo, quiero poder vivir, quiero poder respirar, quiero poder ir al gimnasio, que antes no podía ir al gimnasio. Había días que iba al gimnasio a las 11 de la noche y tal. Dices, no, yo tengo que normalizar mi vida. Y al final, después de pensarlo, dije, pues ese es el momento. Estuve tanteando en varios ayuntamientos con los que poder trabajar en temas de transformación digital, en normalización de procesos y tal. Y tuve en un par de ellos que tuve eco y me dijeron, oye, nos gusta lo que nos cuentas, tiremos para adelante. Y dije, bueno, pues ya está, tengo una pequeña red que me sustenta, tiremos para adelante. Y efectivamente tiramos para adelante y ahora la verdad es que no me puedo quejar. Genial, macho, para que veamos, ¿no? Has dicho renunciar de un trabajo de 6 cifras, renunciar a un coche de empresa. Animo a todo aquel que esté escuchando este podcast que se haga una reflexión a sí mismo de que le está dando a su tiempo, ya no pensando en esas 6 cifras como tú tenías, sino como en muchos casos cuando nos llegan a consultas, de decir, a preguntar a la hora de emprender y te dicen que a lo mejor por salarios de, yo sé, 30, 40.000 euros, están 9, 10 horas al día enclaustrados en oficinas, para arriba y para abajo, el tráfico. Pensemos que el tiempo no se trata de hacer la frase vacía de decir, no, hay que ser altruista y tal. No, pensemos que tu tiempo vale muchísimo más que lo que te pagan en muchísimas empresas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final, en una empresa, y sobre todo en multinacionales, tú eres un número. O sea, tú puedes estar dando unos resultados fenomenales durante años y pinchas 2 trimestres y ya no eres tan bueno. Y, oye, ¿pero qué ha pasado y tal? Que este cambio de rumbo y tal. Entonces, las compañías al final son como son. Y sobre todo cuando trabajas en multinacionales, yo siempre digo lo mismo. Cuando tu matriz tiene un resfriado, tú como branch tienes una pulmonía. Es Total. así de claro. A mí me ha pasado de tener unos números perfectos y llegarte desde Estados Unidos o llegarte desde Francia o desde Alemania y decirte, te sobran 35. Pero ¿cómo que me sobran 35? Si estamos en unos números especiales, estamos dando un profit general, ya, pero te sobran. ¿Y cómo decido?
decide, yo quiero a finales de mes que hayas sacado a 35 personas. Entonces, claro, ante esas cosas dices, esto no es sano, esto es salvaje. Entonces, cuanto más me aleje de un mundo tan tóxico, muchísimo mejor. Total. Mira, la frase, el alejarnos, ¿no?, de un mundo muchas veces tóxico, sin alejarnos del negocio, que es lo que la gente que está tan metida en el día a día que no tiene ese tiempo para pensar. Es decir, que nadie dice que no haya que estar en los negocios a los que nos gustan los negocios, ¿no? Habrá otras personas que les gusten otro tipo de cosas, pero a las que les gustan los negocios, oye, tú has hablado de desarrollo digital de ayuntamientos, como manager de una multinacional. O sea, no se trata de perder eso que te gusta profesionalmente, sino adaptarlo a una nueva necesidad, ¿no? De ese trabajo anterior que comentabas, ¿qué dirías que es algo que hoy ya no necesitas con estos años y con perspectiva? Pues mira, no necesito reportar al consejo de administración, Un buen n- dato, un buen dato. no necesito dirigir un comité de dirección, ahora me dirijo a mí mismo. Y no necesito cosas superfluas como un coche, unas vacaciones pagadas o un sueldo de 6 cifras. Al final, estoy muy contento con lo que tengo ahora y sobre todo porque ahora tengo una cosa importante que se llama tiempo. O sea, es eso, me puedo gestionar mi tiempo y puedo decidir cuántas horas trabajo al día, qué objetivos me pongo, que sean medibles, que sean creíbles, con lo cual puedo renunciar a todas esas cosas y he renunciado a ellas sin que mi vida se vea afectada en ningún momento. O sea, de hecho, mi vida es ahora muchísimo más limpia, muchísimo más alegre. O sea, yo había días que llegaba de la oficina a las 10 de la noche, no podía cenar con mi mujer, no podía cenar con mi hijo y venías deseando meterte en la cama, pero luego te metías en la cama y eras incapaz de dormir. Entonces, por eso digo, hay cosas a las que he renunciado y me siento muchísimo más limpio. El tiempo de la tensión, ¿no? Cuando empiezas a ver que dormir no es fácil, ¿no? Y eso va ocurriendo a los que nos ha pasado en un momento de nuestra vida, ¿no? Eso no ocurre de un día para otro, ¿no? Un día No, no duermes bien y el día siguiente duermes mal, sino que un día te desvelas, otro día ya te cuestas un poco más tarde, otro día te cambia la rutina del sueño y cuando te quieres dar cuenta, realmente los problemas te los llevas a la cama porque no tienes forma de soltarlos. no, yo no tenía ningún tipo de higiene de sueño. O sea, mi mujer se iba a dormir a la cama y yo me quedaba 2 horas con el portátil mirando balances, mirando no sé qué, mirando no sé cuántos, que cuando te querías dar cuenta eran las 2 de la mañana. Entonces, desde que salí de aquello tengo una higiene perfecta de sueño, duermo fenomenal, me voy con mi mujer a la cama todos los días a dormir. O sea, digamos que he perdido un montón de cosas tóxicas que me estaban afectando y además me estaban afectando la salud. Lo estamos viendo y a todos aquellos, ¿no?, que nos escuchen ahora, el decirlo, oye, hay cosas que afectan y afectan al día a día. No se trata ya solo de dejar el trabajo porque sí, sino hacerlo por salud, por ti mismo y por la gente que te quiere, con la que estás alrededor, con la que convives, ¿no? Y que obviamente pues también sufren de una forma o de otra esos problemas de esas presiones excesivas que hay muchas veces en las empresas, y lo decimos personas con esa experiencia. O sea, no es decir por decir, sino que lo estamos viendo y que lo hemos sufrido, que es realmente lo que hay que comentar. Y oye, también todos nos hacemos esa pregunta cuando salimos de ahí. Si tuvieras que quedarte con algo de lo que has perdido en esta trayectoria que sí que te gustaba o que sí que puedes echar de menos de vez en cuando, ¿cuál dirías que es? Pues yo te diría las relaciones. O sea, el trabajo de oficina, pero desde el punto de vista de las relaciones, del fomentar el equipo, de crear una comunidad. Entonces, esas cosas ahora las echo de menos porque evidentemente ahora trabajo solo. Bueno, trabajo con mis clientes, pero trabajo solo. Entonces, ese sentido de pertenencia que se tiene, eso lo he perdido, evidentemente. Yo no tengo sentido de pertenencia a ninguna compañía. Bueno, tengo sentido de pertenencia a mí mismo, que tampoco Ti está mal, mismo. que tampoco está mal. Pero yo te digo, esa comunidad de personas, esas comidas después, esas comidas desenfadadas, porque nosotros teníamos un principio, es que en las comidas no se hablaba de trabajo. Entonces se hablaba de cualquier cosa menos de trabajo.
Se hablaba hasta de fútbol y a mí no me gusta el fútbol. Pero se hablaba, no se utilizaban las comidas para hablar de temas de trabajo. Comíamos, volvíamos a la oficina y volvíamos cada uno a nuestros puestos. Pero esas comidas desenfadadas hablando de tonterías y tal, que te reías un montón y tal, esas cosas, ya te digo, esa gestión de personas y tal, esa las echo de menos, o sea, las echo de menos. Sí, quizá ese momento y mucho de eso, ¿no? Ayer creo que publiqué en Substack, ¿no? Una de las cosas que más rentable le es a las empresas es el orgullo de pertenencia, porque tú Sí, cuando lo inviertes vi en que lo habías orgullo de pertenencia. publicado. Claro, o sea, ese orgullo de pertenencia, una vez que se tiene, es como una droga, engancha, ¿no? Y te ves en las grandes consultoras, quizás las Big Four, joder, yo recuerdo gente de la universidad que es que salían trabajando con ellos y es que era, o sea, se les llenaba la boca diciéndolo, que es lo que ocurre, que después de años, por supuesto que el orgullo de pertenencia es lo que engancha y cuesta mucho poner en una balanza y decir: "Oye, ¿qué es lo que gano? ¿Qué es lo que pierdo cuando salgo de allí?", hasta que te das cuenta que hay cosas que afectan a la salud de verdad, ¿no? No se trata ya solo de generalizar, sino de estas cosas que estamos comentando, le pasan a mucha más gente de las que nos pensamos y que además lo Totalmente de sufren en acuerdo. silencio, porque al final muchos hemos aprendido pues como es tu caso, como el mío, como mucha de la gente que nos estará escuchando, a verbalizarlo, ¿no? Y a decir, oye, es que de verdad esto lo hice porque me hacía mal. Pero hay muchos que no son capaces. No, 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 hay gente, es lo que yo lo llamo la noria. Hay gente que está subido en la noria y estás como un hámster dando vueltas. Y el problema es que cada vez das vueltas más rápido. Eso hay gente que le está pasando mucha factura. Le está pasando mucha factura, pues como tú dices, en temas de sueño, en temas de estrés, en temas de relaciones familiares. O sea, y esas cosas hay gente que no las ve. Al final, "Jo, es que estoy ganando tanta pasta, tengo coche de compañía, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos". Entonces, al final yo me acuerdo que yo me engañaba a mí mismo y decía, es que el tiempo que le doy a mi familia es tiempo de calidad. Decías, y tú Qué mismo te buena. engañas porque bueno, tiempo de calidad. Vale, es que estoy una hora en casa, pero durante esa hora en casa es todo intenso y es tal, no sé qué, cuándo. Pero si mi mujer y mi hijo no quieren tiempo de calidad, lo que quieren es que esté aquí. Sí. Entonces, el tiempo de calidad te engaña a ti mismo, te engaña a ti mismo diciendo, bueno, pues esta semana he estado en Colombia, pues cuando llegue el fin de semana iremos al teatro, iremos a no sé de, iremos a no sé dónde, ¿no? Entonces es gracioso, ¿no? Cómo eres capaz de engañarte a ti mismo para no querer ver las cosas, o decir, bueno, es que eso le pasa a otros, a mí no me pasa. Uno piensa que esto que le pasa a él, que tiene controlado todo, y te das cuenta que, sobre todo los niños, cuando son pequeños, hay mucho de descontrol en positivo, que es que los niños no hablan cuando tú quieres hablar con ellos, ¿no? La mayoría. Los niños hablan, pues a lo mejor estás tú con algo, o estás leyendo, o estás jugando con él, y le surge algo en la cabeza, y te lo cuenta. Y eso los que somos padres lo vemos, que el tiempo de calidad, por supuesto que hace falta tenerlo, pero que el tiempo en general da unos momentos que no se pueden contar con ellos, que no se pueden programar, vaya. No, no, además, mira, a mí me ha pasado sensaciones como muy desagradables. O sea, yo me he ido a Latinoamérica durante 2 semanas, mi hijo gateaba y he vuelto de Latinoamérica y mi hijo andaba. Y eso me lo he perdido. Eso me lo he perdido no lo voy a poder ver nunca más. Entonces, esas cosas son muy desagradables, o sea, de estas cosas que prefieres que no te pasen. Y a mí me han pasado y al final eso te acaba pasando factura, te acaba pasando factura. El tiempo que no vuelve hay que aprovecharlo de la mejor forma posible, que cada uno sabe las situaciones en las que está y poder aprovecharlo, Pedro. Además, Así de además claro. que sí. Te pregunto a nivel de Substack, tienes un canal de Substack de los más interesantes, lo digo sinceramente, de los que, Muchas de los gracias. que he visto y muchos trasteamos por aquí bastante tiempo y sacamos muchas ideas. Publicas casi a diario. ¿Tú lo llamarías disciplina o es necesidad de uno mismo? Pues yo diría que es necesidad, más que disciplina. O sea, yo nunca me he planteado, tengo que escribir por escribir y tengo que escribir todos los días.
No, sale de la necesidad de escribir, de la necesidad de comunicar y de la necesidad de crear comunidad. O sea, ahora mismo tengo casi 600 suscriptores en Substack y la verdad es que mis suscriptores son bastante activos. O sea, tengo muchos me gustas, tengo muchos restart, tengo muchos comentarios y digamos que eso te hace escribir mejor y publicar sin pensar en que esto publico o no lo publico o tengo que publicar por narices. Yo publico casi todos los días, ahora llevo unas semanas que publico menos, también por un poco para construir mejor lo que escribo, porque muchas veces te das cuenta que tanta frecuencia el producto que estás entregando no es del todo el que tú querías entregar. Entonces ahora estoy un poco bajando mi frecuencia para poder escribir mejor, para poder entregar mejores cosas. Estoy fomentando mucho las colaboraciones. Yo los jueves tengo un espacio que se llama colaboraciones microabierto, e invito a la gente a escribir, pero además sin ningún tipo de cortapisa. O sea, yo doy totalmente, porque la gente dice, pero bueno, tengo que escribir con tu voz, tengo que escribir con lo que tú escribes. Digo, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca. Yo te doy total libertad para que tú escribas. Para que tú escribas, yo te doy un espacio para que tú comuniques lo que quieras comunicar. Y la verdad es que está yendo bastante bien. Pues empecé en septiembre del año pasado y llevo como cerca de 40 colaboraciones. Y lo haces los jueves, para que lo sepa la gente que nos escucha. Lo hago los jueves y da igual que tengas 15 suscriptores o que tengas 20.000, me da exactamente lo mismo. No lo miro por número de suscriptores, yo lo miro porque me apetezca que tú escribas. O sea, hay gente que tiene 50 suscriptores y que escribe muy bien y que está comunicando muy bien las cosas. Y hay gente que tiene 20.000 suscriptores que a mí no me gusta para nada lo que escribe. Soy yo el que invito. Hay gente que, como sabe que tengo las colaboraciones, me pide colaborar y hasta ahora no he dicho no a nadie. Y doy, ya te digo, total libertad para que escriban de lo que ellos quieran. Pues si yo escribo sobre el emprendimiento digital, perfecto, ahí lo tienes. Yo escribo sobre el taoísmo, ahí tienes mi newsletter para que puedas escribir de lo que tú quieras. Y es uno de los apartados de mi newsletter del que más orgulloso me siento. Bueno, al hilo de tu newsletter, ¿no? Y de lo que has identificado muy bien, tú no filtras, sino que, oye, si te piden colaborar, tú lo dejas el espacio abierto, pero que no, y vamos, hay un dato de nicho, que creo que también es interesante a esa gente que le cuesta dar ese paso, ¿no? Ese miedo. No se trata de tener 50 o 50.000, sino se trata de cómo te expresas, de lo que cuentas y de lanzarte, ¿verdad? O sea, que muchas veces es lo que le da miedo a mucha gente, que se esconde mucho valor en sí mismo, ¿no? Sí, es que hay gente que tiene 50 usuarios y muchos de ellos y muchas de ellas tienen el síndrome del impostor. Es que, ¿qué voy a comunicar yo? ¿Qué voy a ser capaz de comunicar si solo tengo 50 suscriptores? Y a mí me ha pasado con alguna mujer y tal, de decir, oye, escribes muy bien. Si es que escribes perfecto, he leído lo que estás escribiendo y para mí es una maravilla. Colabora conmigo y yo te doy una visibilidad a 600 suscriptores. Aprovechala. Yo lo único que te hago es abrirte la puerta. A partir de ese momento, tú entras y cuentas lo que tú quieras. Y hay gente que tenía ese síndrome del impostor y que se ha sentido muy cómoda escribiendo y sobre todo con la libertad de poder escribir sobre lo que yo quiero o sobre lo que yo me siento más cómodo. Y eso, ya digo, está funcionando muy bien. Hemos hablado a nivel profesional, hemos hablado de esas dificultades que tenemos cuando estamos metidos en ese día a día a nivel empresarial. Vamos a hablar como pregunta un poco final, ¿qué es lo que uno consideras que debe guardarse para sí mismo y no transmitir directamente al público, ¿no? ¿Qué parte de ese corazoncito diríamos que es bueno guardarse? Yo creo que hay ciertas experiencias que te han marcado
que son tuyas y que no tienes por qué compartirlas. O sea, hay ciertas cosas que son parte de tu ADN que lo has vivido así y que es bueno que lo preserves como tú lo has vivido. Yo creo que es bueno tener ciertos secretos. O sea, yo soy bastante transparente, pero la gente excesivamente transparente me deja un poco Efectivamente. desarbolado a veces y tal. Entonces yo creo que hay ciertas cosas de tu vida que son tuyas. Son tuyas y que además parte de esa esencia tuya son esas cosas que están ahí. Entonces yo creo que no hay que contar todo. Tenemos que tener esa pequeña parcelita, ¿no? Que algunas veces podemos ver en algunos perfiles y en otras redes que dices, joder, si de verdad estas personas son así y de esta manera, ostras, o son muy intensos, que también hay algunos Que sí, hay gente muy que pueden intensa. ser, pero que siempre hay algo quizá que debe formar parte de lo que es el foro interno de cada uno, que en cierta forma también te ayuda a transmitir al exterior como quieres transmitir, ¿no? Claro, Sería, totalmente de acuerdo. sería un poco eso. Eh, Pedro, ¿qué consejo le darías a esa persona que quiere empezar a escribir, que quiere sentir que tiene algo dentro y que puede transmitir? Pues yo te diría que escriba y que comunique, que se olvide de cortapisas de si escribo bien o si escribo mal o si escribo en este formato, qué voy a contar. No, o sea, yo cuando escribo, escribo. O sea, de hecho, mi proceso de escritura parte normalmente de lo que se llama una semilla, que es de un cuaderno donde voy escribiendo cositas o en las notas del iPhone donde voy poniendo ideas. Y luego hay semillas que se quedan ahí durante años y hay semillas que germinan y se convierten en un relato o se convierten en un artículo o se convierten en un ensayo. Pero cuando me pongo a escribir no me planteo para quién estoy escribiendo, qué estoy escribiendo, no, yo quiero sacar eso y luego ya le daré formato para que eso comunique, para que eso enganche. Pero no te pares a la hora de decir, bueno, es que, ¿qué formato le voy a dar? ¿Qué tal? ¿Cómo lo expreso? No, exprésalo en bruto. O sea, al final, lo mejor que puedes hacer es escribir en bruto y luego ya lo normalizarás y lo corregirás. Porque si empiezas con ese cortapisas de formato, cómo escribo, qué tal, qué voy a contar y tal, no escribes nunca. No escribes Claro, nunca. hay que dar ese paso, hay que dar Hay que ese dar ese paso paso a escribir. El síndrome del folio en blanco, pues le tenemos todos, le tenemos todos. Pero ponte a escribir como te sea más cómodo. Oye, es que a mí me es más cómodo escribir a mano, pues escriba a mano. A mí me es más cómodo escribir en las notas del iPhone, pues escribe en las notas del iPhone. O a mí me es más ponerme directamente con el Word, pues ponte directamente con el Word y empieza a escribir. Ya está, o sea, y a partir de ahí empieza a plasmar ideas y luego esas ideas las irás desarrollando. Y al final eso se podrá convertir en un artículo, se podrá convertir en un post, se podrá convertir en un libro. Y sobre todo, no tengas prisas, no te impacientes. O sea, al final todo tiene su proceso. O sea, no te puedes plantear escribir un libro en un mes. O sea, al final los borradores sirven para eso. Yo tengo una novela empezada desde hace 1 año y medio que va por el tercer borrador. Entonces, bueno, ¿qué acabará siendo esa novela? Pues no lo sé, todavía no lo tengo claro lo que va a ser esa novela. No me pongo cortapisas de no, tiene que ser una novela, ¿qué tal? Pues esto ganar el premio Pulitzer o ganar el Planeta. Pues no, es algo que encaje con mi voz. Yo lo que sí siempre, yo tengo una voz bastante definida, lo que tú decías, escribo para acompañar, escribo para entenderme, escribo para que la gente se entienda. Entonces, esa suele ser mi canal de comunicación. Pero sobre todo que la gente no tenga miedo y se ponga a escribir, que es mucho más fácil de lo que se plantea, lo que plantea todo el mundo. Pasa que la gente, manual del buen escritor, ¿qué debe saber todo escritor para no sé qué? O sea, hay tal cantidad de manuales que como la gente se empiece a leer los manuales, no escribe nunca. Y no se disfruta de lo que realmente hay que disfrutar, que es del proceso, ¿no? Y me quedo con esa frase de
disfrutar de cada avance, disfrutar del primer día, disfrutar de la primera novela, del primer borrador, disfrutar de las cosas que se van haciendo y no pensar tanto en la finalidad que se tienen las cosas que se hacen. Está claro. Pero muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Estoy convencido que todos, yo el primero, de los que hemos y de los que vamos a compartir este tiempo contigo, vamos a sacar aprendizajes muy buenos para nuestro día a día. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden conocer estas personas que nos escuchan? Pues donde mejor me pueden encontrar las personas es en Substack. Substack, tengo una newsletter que se llama Pedro Gala Escritor. Y ahora pues con mi nuevo libro, con Donde duermen los cerezos, que estoy en plena campaña de marketing, acercando el libro al mercado, la verdad es que está yendo bastante bien, Básicamente me pueden encontrar en esos 2 sitios. Genial. Pues oye, lo dicho, muchas gracias a todos y nos seguimos escuchando. Un abrazo, Pedro. Perfecto, gracias Pedro.